Buenas y bienvenidos un día más al canal. Bueno, señores, a ver, ustedes saben que estos videos de muelas generalmente yo no los hago aquí, los hago en el mirador. Pero ¿qué es lo que pasa? Está lloviendo, lleva como una semana lloviendo, entonces cada vez que empieza a llover, retraso el video y al final no lo he grabado. Entonces decidí que lo iba a hacer ahora aquí en la casa, en un ambiente chill, para poder hacerlo, si no más nunca lo voy a grabar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Debido a uno de los últimos videos que yo subí, donde toqué el tema de una cosa que se realizaba en Cuba, que era conocido como los actos de repudio, les quiero contar acerca de algunas cosas que se viven o se vivieron en Cuba, que la verdad, cuando tú sales de Cuba y entiendes cómo funciona el mundo, te das cuenta de que no tienen ningún tipo de sentido, de que son cosas extremadamente absurdas, cosas que no tienen lógica, pero nada, es nuestra realidad como cubanos, así que vamos allá, no vamos a más muelas. Entonces, la primera de la que les voy a hablar fue la que puso todo este tema en la mesa, y son los actos de repudio. A ver, un acto de repudio era básicamente un tipo de linchamiento público, por llamarlo de alguna manera, donde a las personas, por el mero hecho de ser disidentes o estar en contra del gobierno o irse del país, lo cual era considerado como un acto de disidencia, de hecho a día de hoy todavía es considerado algo así, nada, a las personas se les castigaba por eso. ¿Qué se hacía en estos actos de repudio? Bueno, a las personas se les agredía, se les arrojaban piedras, como les comenté en el video anterior que hice, les tiraban huevos. Esto empezó a surgir a finales de los años 50, ustedes saben, cuando triunfa la revolución, y se agravaron durante toda la historia. O sea, eso lleva hasta la actualidad. De hecho, todavía a día de hoy se realizan actos de repudio en mayor o menor medida a personas que están en contra de todo lo que pasa en Cuba. La verdad, esto llega a ser un degradamiento social horrible, es una cosa inaudita, pero así es como funciona el país. Hay personas que a día de hoy viven en el exterior y todavía tienen traumas por recuerdos de haber sido niños o de haber sido adolescentes y haber pasado por este tipo de situaciones. Y no recuerdo si este cuento se los hice en el video anterior, pero sí se los hice, que es que las personas volvían y le decían a las personas que le habían hecho los actos de repudio: miren, estos son los huevos que a ustedes les hacían falta en el momento que me los tiraron, ¡pa! Y los tiraban contra el piso y básicamente los rompían. Y eran como su manera, y era como la manera que esas personas tenían de cerrar ese ciclo y de desquitarse, por llamarlo de alguna manera, de todo ese proceso que vivieron. Bueno, entonces vamos para el segundo punto. Señores, los comités de defensa de la revolución, o CDR. Esto lo tocamos en un capítulo del podcast que yo dije que lo que teníamos armado aquí era el CDR de los cubanos, de los youtubers cubanos aquí en el país. A ver, ¿qué es un CDR? Un CDR es básicamente una célula que existe en cada cuadra. Ubíquense, que en Cuba hay una canción famosísima que dice: en cada cuadra un comité, en cada barrio revolución. Entren en perspectiva. Una manzana tiene 4 cuadras. Tiene esta, tiene esta, tiene esta y tiene esta, en caso de que la manzana sea cuadrada. Las mayorías de las calles en Cuba tienen esa forma. O sea, son calles de 100 por 100 y todas tienen más o menos como que la misma distancia. Entonces, en cada cuadra, que es esta calle junto con esta, o sea, que son las dos calles que te quedan paralelas, hay un CDR. El CDR no es más que una persona, que generalmente es la jefa o el jefe del CDR, que se encarga de velar por todo lo que pasa en la cuadra. Cuando les digo todo, es todo. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Porque en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad. No hay un edificio de apartamento de la ciudad, ni hay cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio que no esté ampliamente representado aquí. Ubíquense que antiguamente, si tú querías optar a un centro de trabajo, de hecho creo que todavía a día de hoy se hace, tenías que llevar una carta al CDR, y la carta tenía que decir que esa persona era buen vecino, buen compañero, participaba en todas las reuniones,
en las reuniones de rendición de cuentas, que era como se llamaban, por ejemplo, cada un mes, una vez al mes, se hacía una reunión, salía toda la cuadra, todos los vecinos salían y tenían que hacer una reunión para rendir cuentas. Ahí se hablaban de temas como la electricidad, el agua, problemas que estaban teniendo en la cuadra, maneras de solucionarlo, en fin. Era como que tú vives, o sea, saben, las personas aquí que viven en Torres, que tienen como un consejo de vecinos, bueno, ubíquense eso, pero a nivel de cuadra. Los CDR eran básicamente las personas que controlaban todo a nivel social. Esas personas estaban encargados de informar si tú como vecino hacías algo malo, algo que iba en contra de, todos ustedes saben, toda la ideología. Y era complicado porque había barrios, había cuadras donde los donde los presidentes del CDR eran más estrictos que en otros. Habían algunos que simplemente por joder, o sea, porque simplemente como tenían un cargo ya, esa gente se creían la gran cosa. Y entonces era como que el dedo ahí arriba de uno. O sea, ponerte el dedo es como que caerle arriba a una persona. Y era como que un acoso constante ahí. De hecho, muchos de esos presidentes de los CDR eran los primeros que organizaban los actos de repudio de los que les hablé anteriormente. Así pues nada, espero que les haya quedado claro lo que significa CDR y así entienden un poco más los chistes que nosotros hacemos internamente los cubanos. Las escuelas del campo, de las cuales yo nunca fui partícipe, o sea, yo nunca tuve que ir a escuela del campo, pero ¿qué es una escuela del campo? Básicamente, tú como estudiante tenías que coger entre 15 y 45 días, no recuerdo bien porque eso a lo largo de toda la historia iba cambiando, a veces eran 15 días, a veces eran días, a veces era una semana, a veces eran 45, en fin. Nada, tú tenías que ir, como estabas estudiando, tú tenías que coger ese periodo de tiempo que ellos te designaban para ir a un campo a cosechar, a sembrar. Bueno, cosechar y recoger es lo mismo. Básicamente eso, a cosechar y a sembrar. Significa estar aquí hoy en la Escuela del Campo para vincular mi estudio con el trabajo y para tener una carrera mejor cuando llegue a mi 9º grado, para ayudar con la economía del país, a recoger café. 8 de la mañana hasta mediodía y luego durante 2 horas más en la tarde, estos niños trabajan el campo, cortando los tallos de un tubérculo llamado boniato. Para la mayoría de estos adolescentes de 13 años que viven en La Habana, esta es la primera vez que han tenido que ensuciar sus manos. No sabía absolutamente nada, nos explicaron y más o menos ahí estamos entendiéndonos con las plantas. Una vez al año, comenzando en 8º grado, cada niño cubano pasa entre 15 y 21 días en la llamada Escuela al Campo. Y salen, ¿de dónde es que sale lo que comemos, lo que consumimos, cómo es el trabajo que pasan? Así consideran más a los obreros que trabajan en el campo. La Escuela al Campo proviene no de la filosofía marxista, sino de la del héroe nacional cubano José Martí. Según él, los jóvenes deberían no solamente aprender a estudiar, sino también amar y respetar el trabajo. Esta teoría fue puesta en práctica por el gobierno comunista de Cuba hace 40 años, cuando los estudiantes a veces incluso tenían que trabajar en la zafra azucarera. Ya no, hoy el trabajo es más liviano, cosechando boniato o papa, o recogiendo cítricos o tabaco. Ay, Dios mío, ay, mío. Los domingos son especiales. Es el día en que viene la familia. Y es que esta es la primera vez que la mayoría de los estudiantes han estado separados de sus padres. Es una manera de liberar a los muchachos de la sobreprotección esa de la casa, de que aprenda a defenderse solo, de que aprenda, muchachos, realmente a enfrentar la vida como es, que todo no es maravilla. Así todos los padres que pueden visitar el campamento 2 veces por semana suelen llegar cargados de golosinas, comida y ropa limpia. Los niños dicen que al principio extrañaban sus casas, pero que ahora lo están pasando regio. Bueno, para la discoteca, bailamos, hacemos todo eso, comemos huevos así. Algunos padres se preocupan de que los niños estén aprendiendo más sobre su sexualidad que sobre la agricultura. Una razón quizás por la que el Ministerio de Educación ha acortado la estadía en el campo de 6 semanas a 3. El cartel encima de la cocina dice: creemos en Fidel. Pero lo que la mayoría de los estudiantes nos cuenta es que lo que hace la Escuela del Campo es hacerles creer más en ellos mismos y en la importancia del compañerismo. No hay que orar.
Lucía Newman, CNN, Winnes, Cuba. Por ejemplo, si te tocaba la escuela del campo en el periodo del tomate, para allá iba un preuniversitario entero. Un preuniversitario es el bachiller de 10º a 12. Un preuniversitario entero a trabajar en la tierra. Esos muchachos dormían en literas, se tenían que bañar en cubículos, que ahí estaba, o sea, todo el mundo se tenía que bañar y como que uno al lado del otro. Esas situaciones generalmente se hacían en campos, obviamente, porque en la ciudad no hay terreno para sembrar. Entonces muchas veces los muchachos eran asmáticos y pasaban mucho frío. Los padres los iban a ver una vez a la semana y entonces le llevaban comida, le llevaban cosas. En fin, que aquello era una locura. Yo nunca fui porque la modalidad en la que yo estudié, que fue técnico medio, o sea, estaba en una carrera técnica, no tenía escuela al campo. Pero recuerdo que mis amigos del pre tampoco fueron, porque lo que hicieron fue que consiguieron un certificado médico como que decía que ellos no podían ir a la escuela al campo porque tenían un X o Y problema médico. Pero sí recuerdo los cuentos de otras amistades que sí fueron. Y al final uno como muchacho ese tipo de cosas se las goza. Porque estás 45 días lejos de tu familia, en un lugar donde todos son muchachos. Abierto a la imaginación, todo lo que ustedes puedan pensar que pasaba en las escuelas del campo pasaba. Pero sí, era algo como que complicado. Había muchos muchachos que simplemente no soportaban eso, llegaban a su casa más flacos. O sea, todos los contras que puede traer trabajar en el campo y bañarte con agua fría en un lugar donde hace frío, todo eso pasaba. Así que vamos ahora para el tercer punto. Por este proceso sí pasé, porque como ustedes saben, yo estudiaba en la universidad en Cuba y ese proceso no viene solamente de la universidad, se da cuando terminas la secundaria y cuando vas a entrar a la universidad. Y les hablo de la asignación de carreras. Les explico al pasito. Cuando tú estudias en Cuba y llegas a 9º grado, te hacen el primer otorgamiento de carreras. Yo les he explicado en otros videos, creo, que en Cuba funciona de la siguiente manera. Se te promedian todas las notas de tus 3 grados de la secundaria, 7º, 8º y 9º. Entonces eso se le hace un promedio y se arma un escalafón en la escuela. O sea, a nivel de escuela se arma un escalafón que va desde el 1 hasta el último número del escalafón. Entonces, las carreras en Cuba entran en dependencia de las necesidades que tenga el país en ese momento. Por ejemplo, si estamos en una situación donde el país necesita muchos médicos o muchos enfermeros, esas carreras entran en mayor cantidad. Por ejemplo, la carrera que yo estudié, que fue técnico medio en informática, recuerdo que eran poquísimas, eran como 19 o 20. Pero tú tienes un escalafón a nivel de secundaria, pero hay carreras que bajan a nivel municipal. Entonces, todas las secundarias de tu municipio compiten por esas mismas carreras. En mi caso, informática bajaba a nivel municipal, no bajaba a nivel de escuela. Y yo tuve que competir contra todas las personas en mi municipio que querían estudiar informática. Yo fui el 21, sí, creo que fue el 21 de mi secundaria, 21 o 27, uno de esos dos números. Y éramos como 190 y pico, casi 200 muchachos. Y mi promedio era como de 96 puntos, o sea, en base a 100, era como de 96. Yo obviamente cogí la carrera, pero mi carrera tenía más requisitos. Tenías que tener más de 80 puntos en matemáticas, en todas las matemáticas, más de 80 puntos en informática, y el promedio general tenía que ser mayor de 90 puntos o mayor de 80, no recuerdo bien. Entonces, yo estudié mi carrera normal, pero ya les digo, había muchas personas que se quedaban sin carrera simplemente por la baja disponibilidad, porque tú no estudias lo que quieres, estudias lo que eres capaz de conseguir y lo que te llega. El otorgamiento de carreras para los aspirantes a la educación superior se realiza por su provincia de residencia. Esto responde a las necesidades profesionales de cada territorio, por lo que los planes de ingresos son provinciales. Cada organismo hace un levantamiento de cuáles son sus necesidades de profesionales en su provincia, los envía al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar y emitir el plan de ingreso a la educación superior. De manera de que estos jóvenes, una vez graduados, satisfagan las necesidades de su provincia de residencia. O sea, cuando terminas el bachiller pasa algo parecido, pero este sí es a nivel de provincia. Por ejemplo, cuando te hacen el escalafón en la escuela, pero ese escalafón generalmente tú no lo ves, porque ese escalafón pasa a nivel municipal. Entonces, depende de las carreras que se le asignen a tu municipio, es la que te llega. Y hay algunas carreras que son asignadas a nivel provincial, entonces tienes que competir con todo el país para lograr coger estas carreras que están aquí arriba. Es un tollo, eso les digo, es difícil de explicar y generalmente solamente son cosas que entendemos nosotros los cubanos. En mi caso, por ejemplo, yo hice las pruebas de ingreso por otra modalidad
Porque en Cuba, si tú no terminas un bachillerato, tú no tienes derecho a optar directamente por una carrera universitaria, al menos en el momento en que yo estudié. O sea, yo tenía que hacer una convocatoria especial a la cual yo solamente iba con mis notas de las pruebas de ingreso. Y entonces, depende de las notas que yo sacara en esas 3 pruebas de ingreso, matemática, español e historia, era que yo podía optar a una carrera universitaria. Yo cogí mi primera opción, que fue ciencias informáticas, porque eso es otra cosa. Las boletas que te dan para llenar tienen 10 opciones. Y, por ejemplo, si no te llega la primera, brinca para la segunda, si no, para la tercera y así. Y si, por ejemplo, tú terminaste con 98 puntos y todas las carreras las cogieron, o sea, cerraron, que es como se llama en Cuba, cerraron con más de 98 puntos, si las 10 carreras que tú pusiste cerraron con más de 98, amigo, usted se quedó sin carrera. Como les estaba explicando, en Cuba es lo que más necesita el país y generalmente lo que más necesita son médicos. Entonces generalmente la gente ponía de décima medicina como que para garantizar una carrera, porque ya la vez que tú estás estudiando en la universidad, es más fácil cambiarte a otra universidad que hacer las pruebas de ingreso para intentar entrar. Esto es un tollo también, porque al final todo lo que les estoy explicando aquí son tremendos tollos. Pero es para que se lleven como que una noción más o menos de el sacrificio que conlleva ser un profesional en Cuba. O sea, no es una cosa de que el que estudia ya va, o el que tiene más plata, va a coger la carrera que quiere. No, tú tienes que tener una nota bien alta para poder coger las carreras, porque son unos procesos súper tediosos. Las pruebas son un dolor de la vida. Yo estuve 6 meses preparándome para las pruebas de ingreso y todo eso se traducía en dinero. En fin, que si quieren de eso les hablo en otro video. Pero básicamente ese es el tema de la asignación de carreras, tanto en secundaria como en bachiller. Entonces, la carta blanca o permiso de salida del país. Esto se los voy a estar leyendo porque yo no viajé nunca antes de que quitaran ese tema, pero les voy a explicar por partes. La carta blanca o permiso de salida era un documento expedido por el Ministerio del Interior, o sea, el MININT. Esta autorización dependía de una evaluación política y podía ser denegada arbitrariamente, y se añadía un trámite burocrático adicional. No podías tener procesos legales o sanciones pendientes, tenías que haber terminado el servicio militar obligatorio y no podías estar bajo ninguna medida de seguridad o restricción legal. Entonces, ¿qué era esta carta blanca? Era básicamente un permiso que te tenía que dar el país, o sea, el gobierno, y decía si tú podías salir de Cuba o no. Por eso hay muchas personas que todavía tienen en su mente que cómo es posible que algunos cubanos hayamos salido del país cuando nosotros teníamos prohibida la salida del país. Entonces, esto se eliminó en el 2012, si mal no recuerdo. Déjame buscarlo por aquí. La reforma se anunció el 16 de octubre del 2012 y entró en vigor el 14 de enero del 2013. Ya no se exigía carta blanca para poder viajar. Pero así todo, a ti te pueden negar la salida del país en emigración por cualquier cosa que el gobierno estime conveniente, o si él piensa que tú no puedes salir por X o por Y motivo, simplemente cuando tú llegas a emigración, después que tienes tu vuelo comprado, tu reserva hecha y todo hecho, llegas a migración y te dicen, no amigo, usted no puede salir del país, usted tiene la salida restringida, por favor vire para su casa, gracias por todo, chao, siguiente. ¿Por qué? Porque así funciona Cuba. Siempre recuerden eso, es que así funciona Cuba. Prohibición a nacionales de entrar a los hoteles. Así es, señores, los cubanos no podíamos entrar a los hoteles en nuestro propio país. Entonces, vamos por parte, como dice Jack el Destripador. Se los voy a leer otra vez porque ya les digo, esto fue hace mucho tiempo. Yo antes estaba más informado acerca de estos temas. Salí de Cuba, como que le he dado delete a muchas de esas cosas porque ahora mis problemas son otros. Pero aquí está nuestro amigo ChatGPT, que todo lo sabe. Entonces, desde 1993, en plena crisis del llamado periodo especial, Cuba reservó los hoteles turísticos internacionales exclusivamente para extranjeros, prohibiendo el hospedaje de nacionales, salvo excepciones limitadas. O sea, tú te podías ganar, por ejemplo, un viaje, o sea, estar en un hotel por un centro de trabajo. O sea, si destacabas mucho en tu trabajo, te podían dar un viaje a un hotel. Y en las bodas creo que también daban, las lunas de miel, tenías la posibilidad de ir a un hotel. Entonces, esta prohibición se levantó el 31 de marzo del 2008, cuando Raúl Castro estaba de presidente. Y a partir de ese día, cualquier cubano con cédula de identidad y dinero suficiente podía hospedarse en hoteles internacionales y utilizar las facilidades turísticas, alquiler de autos, gimnasios y excursiones. Aquí vamos a abrir un paréntesis. Nosotros ni siquiera teníamos acceso a entrar a los lobbies de los hoteles. O sea, tú estabas cerca como cubano, caminabas cerca de un hotel
y podía venir un policía y te decía, ¿qué tú haces por aquí? Chuchu, vete, aquí no puedes estar. Entonces, luego que se levantaron estas restricciones, todavía quedaba en el subconsciente popular el hecho de que los cubanos no podíamos acceder a los hoteles. Pasa que después de la pandemia, o sea, después de la pandemia que pasó todo el tema de la reestructuración de la economía del país y tal, consumir en un hotel se convirtió en algo muy barato. O sea, los hoteles estaban más baratos que los lugares particulares. Entonces, por ejemplo, yo era una de las personas que si me quería tomar un café en la calle y no quería gastar 300 pesos en comprármelo en un restaurante, me lo podía comprar en un hotel y me salía más económico. Ya les digo, ya después de eso, incluso, estando yo en Cuba, antes de venir para acá, me acuerdo que yo tenía que llegar al hotel y yo preguntaba, buena, ¿se puede subir a la terraza? O buena, ¿podemos pasar al lobby? Porque ya les digo, fue algo que quedó en el subconsciente popular de que no puedes entrar a los hoteles. No es como que, no, el hotel está en mi país y yo puedo hacer lo que me dé la gana. No funcionaba así, amor, no. Pero ya a medida que pasó el tiempo, esto fue como que aflojando, ya pudimos entrar a los hoteles, pudimos reservar excursiones en los hoteles, pero todavía hay una que no podemos hacer. Y es que, por ejemplo, si los cubanos van a hoteles en Los Cayos o en Varadero y en el hotel hay alguna excursión que incluya un vehículo propulsado a motor, que vaya por el agua, obviamente, un vehículo acuático propulsado a motor, no lo podemos montar. Y sé de esto porque hay miles de hoteles que tienen excursiones a cayos más pequeños que están cerca de la playa, y a esas excursiones solamente pueden ir los turistas, porque nosotros los cubanos todavía tenemos la prohibición de que no podemos montar embarcaciones a motor dentro de la isla, a no ser que sean las designadas por el gobierno como la Lanchita de Redla, la Patana de Cienfuegos y algunas así específicas. Fuera de eso, no se puede. Y señores, creo que hasta aquí les voy a estar dejando este video el día de hoy. Si quieren saber alguna más, me la pueden dejar en los comentarios. También pueden decirme si hay algunas de estas que ustedes sabían o alguna que yo no haya mencionado. Ustedes saben, yo lo voy a estar leyendo en los comentarios y en el Tibiritábari vamos a abrir un debate. Chao, nos vemos en un próximo video.